Queridos amigos, es gracias a los prodigios de la inteligencia humana que a esa hora podemos estar al mismo tiempo lejos y próximos, porque estamos verdaderamente ejerciendo el don de la ubicuidad, que ayer se pensaba sería posible solamente por partículas cuánticas que tenían propiedades especiales. En este camino de la ciencia cuántica, fuimos poco a poco desarrollando nuestro conocimiento teniendo en cuenta que la materia no podía explicarse a sí misma. Empezamos con el estudio de la información y de la conciencia. Todo empezó en materia de la física con la teoría de Demócrito y Leucipo, que de una manera genial concebieron la existencia del átomo, no como lo comprendemos hoy, pero como partículas muy chicas, infinitesimales, indivisibles, de las cuales serían compuestos todos los cuerpos. Pero ahí empezó uno de los misterios con el avance de la ciencia cuántica. Podemos verificar en el ecrán el diseño de niveles atómicos distintos. Y un electrón puede pasar de un nivel a otro, pero solamente se recibe exactamente la cantidad de energía que hace la diferencia entre dos niveles. Entonces, por ejemplo, si tenemos un nivel 3, el próximo nivel es 5, el electrón no aceptará una unidad de energía, solamente con 2 para tener 5 y así poder llegar al otro nivel. Eso en la física antigua era incomprensible porque el electrón va del nivel 3 al nivel 5 sin pasar por los niveles intermediarios. Esto llamamos un salto cuántico. Y entonces comienzan las preguntas que poco a poco van introduciendo la conciencia, este elemento prohibido en la ciencia materialista, en los conceptos de la física actual. ¿Quién le contó al electrón que no puede aceptar una unidad de energía si está en nivel 3, el próximo nivel es 4? ¿Quién le informó que con 2 será posible ir al nivel 5 sin pasar por los niveles intermediarios? Es por eso que los científicos empezaron a hablar en grado de conciencia de una partícula. Por la primera vez en la historia del desarrollo científico se habla de conciencia. Y entonces lembramos Kardec, el gran estudioso de la doctrina espírita, su codificador, cuando dijo: la conciencia se desarrolla del átomo al arcángel. Eso no tenía sentido en la ciencia antigua, pero hay pleno sentido en la ciencia moderna. Y así avanzamos en este conocimiento. Y los conceptos que parecían absolutos van poco a poco se tornando relativos, como por ejemplo reposo o movimiento. Cuando miramos la superficie tranquila de un lago, decimos: el agua está en reposo. Pero si observáramos las moléculas, los componentes atómicos y subatómicos, diría: está en un movimiento fantástico. Y la prueba de que está en movimiento es que su temperatura es distinta del cero absoluto, menos 273 grados en la escala Celsius. Entonces se relativizó el concepto, es distinto, y no podemos decir en términos absolutos que algo está en reposo o movimiento. Y empezaron a surgir los problemas en la física, en la filosofía de la ciencia, para explicar sus fenómenos, lo que es muy interesante. Cuando Demócrito concibió la teoría atómica, habló que los átomos representaban la concentración de materia y afuera de los átomos existía el vacío, nada, y dividió el universo en cosas y no cosas. Y empiezan a surgir los problemas con la gravedad de Newton.
entre la Tierra y el Sol, pensaba si hubiera nada, no cosas. Y cómo una no cosa puede ser vehículo de transmisión de una cosa hasta otra cosa. Newton no lo respondió. En la electricidad surgió el mismo problema. ¿Cómo una carga positiva puede influenciar en otra negativa si no hay contacto? Si están a distancia, si podemos fabricar el vacío entre ellas. Faraday hubo la idea. Existen líneas de fuerza invisibles que van a transmitir y permitir que una carga tenga una acción sobre otra. No existe una no cosa para transmitir los fenómenos de la física. Podemos ver cómo los propios científicos son muchas veces contradictorios y se creen los dueños de la verdad. Como Faraday no tenía una titulación académica superior, ellos se burlaron de esa idea y dijeron que las líneas de fuerza serían una muleta mental de Faraday. Hoy sabemos que es gracias a esa muleta mental que existe la transmisión de la fuerza y la vibración de estas líneas producen los fenómenos de todo el electromagnetismo. Y también se empezó a ver que el tiempo no era tan absoluto, el tiempo cambia. Acá lo que llamamos en relatividad la paradoja de gemelos. Si dos personas viven, uno a la superficie de la Tierra y otro en una montaña, el tiempo será distinto para los dos. Y así como en la proximidad de un agujero negro, el tiempo es completamente distinto. Ahora el tiempo cambia con la proximidad de grandes masas y cambia o sí, también con la velocidad. Entonces esos fenómenos extraños comenzaron a perturbar los conocimientos y surgió el famoso Manifiesto de Copenhague, observando fenómenos cuya explicación no existía en el materialismo clásico. Los físicos de Copenhague dijeron: nosotros en la física podremos saber solamente cómo se pasan las cosas. ¿Por qué? No es del ámbito de la física. ¿Por qué no nos interesa? Y eso fue llamado por el gran físico de la historia de gato, que estaba vivo y muerto a un mismo tiempo, Schrödinger, como una política cobarde. No querer investigar por qué se pasan las cosas. Y Einstein, Podolsky y Rosen, en un gran manifiesto, dijeron: nosotros no debemos saber solamente cómo las cosas se pasan, cómo la naturaleza se porta, pero tenemos que saber también por qué. Y Einstein siempre decía, yo me aproximé de la física para saber cómo va, cómo marcha la inteligencia del viejo. Un hombre que usaba para una fuerza superior que hubiera programado el universo y todas sus leyes. Es interesante que no se puede, cuando se piensa científicamente, despreciar, dejar de lado, abandonar una teoría mientras no tenemos la posibilidad de confirmarla o no. Cuando Penzias y Wilson descubrieron un extraño ruido del espacio y no sabían su origen, cuando estaban en una búsqueda de radiaciones en la frontera de la Vía Láctea, no sabían por qué acontecía este extraño ruido en la antena. Sospecharon de una pareja de palomas que frecuentaban la antena, y quién sabe, el excremento de las palomas sería responsable por ese extraño ruido, esta extraña radiación de hondo. Bueno, se pusieron a buscar las palomas, las tiraron del local, pero el ruido continuaba. E interpretándolo, verificaron que se trataba de los ecos de la gran explosión, el Big Bang, que originó todo el universo a partir de una concentración invisible de materia en un estado particular. Y entonces empezaron a surgir nuevos fenómenos en la física.
Por ejemplo, podemos mirar en el ecrán dos coches que se alejan, viajando en sentido opuestos, cada uno a la velocidad de 60 kilómetros por hora. Bueno, si uno de esos coches envía un mensaje al otro, y la velocidad del mensaje es solamente 60 kilómetros por hora, jamás llegará al otro. Pero se descubrió algo nuevo con los átomos, con las partículas gemelas. Si tenemos dos partículas gemelas y hacemos con que esta que aparece a derecha del ecrán pasar por un polarizador que va a hacerla vibrar en un soplar, en el mismo instante su gemela, que está a izquierda del ecrán, adoptará el mismo plan de vibración. No se sabe por qué. Eso se llama principio de acciones a distancia. No hay tiempo para que una partícula envíe un mensaje a la otra, una vez que se alejan con la misma velocidad del señal que podrían enviar. Einstein llamó este fenómeno, en principio, efecto fantasmagórico a la distancia. Eso se llama acciones no locales y no hay explicación de cómo y por qué eso puede pasar. Ahora, otro fenómeno muy interesante. Vamos a imaginar que bajo dos vasitos se ponga un átomo, como se hace muchas veces con una pequeña piedra o algo que las personas hacen cuando hacen de los espectáculos en la rúa. Los funambulistas lo hacen para que las personas digan bajo de cuál vasito está la piedra. Y ahora pensamos en un átomo. Interesante. El átomo estará en el vasito de la izquierda o de la derecha. Si nosotros erguemos primeramente un vasito y miramos, si el átomo no estará ahí, estará ciertamente en el otro. Eso es normal, como pasaría con cualquier cuerpo material. Pero si levantamos los dos al mismo tiempo, el átomo se comporta como una onda, no está y está al mismo tiempo en los dos sitios y hará en un ecrán un fenómeno de interferencia como en la famosa experiencia de la doble endija, en que el electrón se porta algunas veces como partícula y otras veces como onda. Entonces viene la pregunta, ¿qué hace el electrón se portar como onda o como partícula? Y ahora la más sorprendente revelación de la historia de la física. Llegaron a la conclusión que es la conciencia del observador que hace con que el electrón utilice un u otro tipo de comportamiento. Ahora entonces vamos a observar. Primera idea, en los saltos cuánticos, el electrón se porta como si hubiera un conocimiento, una conciencia primitiva de algo. Ahora sabemos que la conciencia del observador influye en el comportamiento de la materia física, en el campo de los átomos, de las partículas subatómicas. Pero el más curioso es que los científicos descubrieron algo más. El observador no es solamente responsable por el tipo de comportamiento de una partícula, pero es también responsable por su creación. Descubrieron algo fantástico. Determinadas partículas solo existen cuando son observadas. Fuera de observación no existe. Ahora, la conciencia del observador hace incluso la creación de las partículas. Entonces viene la cuestión que los materialistas jamás van a contestar. Del comienzo del universo, microsegundos después del Big Bang, todas las partículas subatómicas empezaron su existencia. Para que existan es necesario que una conciencia lo observe. ¿Qué era la conciencia presente? Una suprema conciencia, una inteligencia suprema, sin duda, que ha planeado todo ese universo fantástico en el cual vivimos. Entonces la ciencia pide ayuda
para que pueda llenar las lagunas en su filosofía a un pensamiento espiritualista que diga lo que los científicos afirman no tener en condiciones de decir, exactamente lo que es la conciencia y lo que es el observador. Entonces, concluimos que existe mucho entre el cielo y la tierra, como en Shakespeare, que simplemente nuestra conciencia no alcanza todavía, nuestra conciencia, no, nuestra filosofía. Entonces, amigos, la conciencia está presente y una filosofía espiritualista, un pensamiento filosófico espiritualista, más do que simplemente enseñamientos de origen religiosa, podrán aportar a la ciencia todo eso que deseamos ver. Gracias por su atención y me quedo a disposición para preguntas que sepa eventualmente responderlas. Muchas gracias.